Estamos discutiendo algo chiquito, nos quedamos en el chiquitaje de los nombres, el que va a manejar la economía es el propio Alberto Fernández, ¿cómo lo ven? No, yo ningún chiquitaje, porque digamos, la economía está en una situación tan complicada que no solo hace falta saber qué van a hacer, sino quién lo va a hacer. Son decisiones delicadas, son decisiones que requieren un conocimiento profesional. Por ejemplo, sea quien sea, el gobierno entrante tiene decidido emitir. Digamos, emitir por sí solo no es ni malo ni bueno. Ahora, si vos te pasás de la raya, es malísimo. Si vos emitís bien, puede ser reactivante. Entonces, quiénes van a estar al mando de la conducción económica es fundamental. Y lo preocupante, yo te diría que a días del anuncio, por ejemplo, no hay ministro de Economía. No hay un ministro de Economía. Mira, este va a ser el ministro de Economía. Aunque no lo anuncien, generalmente todos los gobiernos, digamos, en los días anteriores ya se sabe más o menos quién va a ser el ministro. ¿Por qué? Porque es la persona que convoca, que convoca a empresarios, a sindicalistas, a economistas, hace consultas. Y al día de hoy yo creo que, digamos, en este momento posiblemente debe haber negociaciones para ver si finalmente Alberto Fernández define un ministro de Economía. Javier, es muy distinto si es Matías Culfas, si es Guillermo Nielsen, que parece que ahora le bajaron el pulgar. No, mirá, a mí me parece lo importante es que se defina la estructura del gobierno, quién va a ser y el programa. Digamos, la situación, como dijo Marcelo, es muy grave y hay tres cuestiones que en donde hay bastante acuerdo. Digamos, por el lado del gasto no se puede hacer mucho. Tenés el gasto social que está indexado, la jubilación mínima cayó 19% en términos de poder de compra durante el gobierno de Macri. Ahí no hay mucho que uno pueda hacer a corto plazo. Luego, para mejorar la situación fiscal hay que ver un esquema impositivo que se sospecha, vendrá por el lado de retenciones, la reversión de la reforma de fines del 2017 y después, bueno, lo que es clave me parece es cómo eso se coordina con la política monetaria, lo que dice Marcelo. Si uno se va a poner a emitir, lo importante es saber cuánto, con qué frecuencia y con qué respaldo fiscal, ¿no? Entonces ahí me parece que es la clave más que los nombres. Y después, bueno, también saber si el ministro va a tener una autonomía, un poder de decisión como para ser el responsable de las decisiones que va a tomar y eventualmente ser un fusible, que es lo que falló en el gobierno que se está yendo. Grindetti, ¿cómo imagina la convivencia con los municipios? Yo conozco, diría algo, al gobernador electo y Alberto Fernández. Cuando fui ministro en la ciudad he tratado con ellos algunos problemas. En esos momentos, más allá de las diferencias ideológicas, sobre todo con Axel Kicillof profunda que yo tengo personalmente, cuando tuvimos que abocarnos a cosas concretas, pudimos ponernos de acuerdo. Yo aspiro a que sea eso, las cosas que nos ocupan a los intendentes son cosas muy concretas. Es tapar un bache, es poner una luz y recoger la basura. No es discutir cuestiones ideológicas que nos pueden llegar a enfrentar. Así que mi posición personal va a ser querer trabajar sobre esos temas concretos. Si de parte de ellos ocurre lo mismo, creo que vamos a poder por lo menos resolver los problemas del metro cuadrado de la gente. Sí, en las últimas horas me comentaban que hay dos funcionarios, sobre todo, que Alberto Fernández valora de su paso por el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, que ponía un ejemplo. Dice, había dos personas que yo les llevaba un problema y me traían 3 o 4 soluciones. Uno es Claudio Moroni, que va a ser el ministro de Trabajo, y el otro es Roberto Labaña. Y le voy a preguntar a Marcelo, porque él lo escribió en los últimos días, ¿hay una última ventana abierta para que Labaña se incorpore al gobierno? Sí. Yo creo que se está desarrollando en estos momentos, ¿viste? O sea, este fin de semana, y ahí, digamos, el gobierno quiere que Labaña sea ministro. Cristina Fernández de Kirchner es la gran impulsora de eso. O sea, Alberto era impulsor, pero rebotó varias veces, y ahora Cristina ha dado un nuevo impulso a eso. Pero por la información que yo tengo, que Roberto Labaña, salvo que pase algo muy importante en la negociación, en principio va a responder que no. Que en todo caso él estaría dispuesto, unos meses después, a integrar o a presidir el Consejo Económico Social. ¿Por qué? Porque el Consejo requiere una ley. La ley va a demorar, digamos, no sé, ponerle que esté en febrero, hasta requiere un estatuto, hasta que se constituya estaremos en marzo. Pero bueno, hay una gran presión, hay una señal para eso que fue la designación de Marco Labaña. O sea, Roberto Labaña puso o pidió o sugirió, digamos, que Marco Labaña tuviera un cargo en el gobierno. Va a tener un cargo importante, ser el director del INDEC es importante.
pero hasta hoy al mediodía, te diría, Labaña le comentó a mucha gente de su equipo que él no va a aceptar. Cuando hay una negociación, hay una negociación y eso, digamos, estaría abierto. Por otra parte, encaja en la idea de Alberto Fernández, viste que esta semana volvió a decir, no, va a ser un ministro político. Pero Labaña dice, bueno, fuimos a elecciones, yo perdí, ganó el Frente de Todos, tienen que gobernar el Frente de Todos. Ahora, Alberto Fernández, digamos, cedería en ese caso el manejo de la economía a un hombre tan fuerte como Labaña totalmente. Bueno, lo que pasa es que, digamos, Roberto Labaña, más allá que a algunos les gusta, a otros no les gusta, es una persona que establece una autoridad de por sí estando ahí. Pero no es que va a ir a escuchar lo que dice Culfas, lo que dice Mercedes Marcó del Pont, va a llevar un equipo. Así, la economía requiere ahora... Yo creo que la economía requiere básicamente un programa económico. Lo primero. Y después de intérpretes, que, o sea, el hombre salvador, digamos, ya en la economía tuvimos, te puedo mencionar varios, desde la época de Krieger Bacena, Martínez de O, para ir, Zurruil, Cavallo, y cómo no fue. Horrible. Entonces, primero requiere un plan. No hay un plan muy de fondo. Yo diría que lo que hay es el llamado plan verano, es un plan de coyuntura. Entonces hay un plan, no hay ministro. La idea es que ese plan lo instrumente el ministro. Labaña no encaja en esa situación. Es más, yo creo que Labaña, y esto lo manifestó, por lo que yo sé, a Alberto Fernández, cree que la evaluación que hace el equipo, porque Alberto Fernández tiene un equipo económico, de la situación, que es muy light, que piensan que con 2 o 3 mediditas la cosa se encamina y él considera que la situación requiere más cosas más importantes. Ahora, como la situación es tan grave, ¿hay una cierta resistencia a aceptar ese lugar por no quedar pegado al kirchnerismo o por la posibilidad de que el próximo ministro de Economía, el primer ministro de Economía, esté un tiempo en donde haya que tomar medidas de impacto negativas para la gente probablemente y salga? Yo creo que si el Frente de Todos piensa en Roberto Labaña, quiere decir que en sus filas no tiene una figura, porque Roberto Labaña fue opositor, digamos, a Alberto Fernández. Después creo que hay mucha gente que piensa eso, que va a haber un gabinete de transición, pero no solo en el área económica. ¿Por qué? Porque los problemas son tantos, yo creo que la herencia que recibe Alberto Fernández es peor que la que recibió Macri, sin ninguna duda, los datos estadísticos te lo dicen. O sea, esto no es cuestión de ideología ni de simpatía por uno y por otro, es cuestión de ver el INDEC. Entonces, vos tenés todo un frente externo muy complicado, Fondo Monetario, deuda, ahí al borde del default, y tenés todo un frente interno, inflación, caída del salario, recesión, más otras cosas más, también muy complicado. Entonces, es muy factible que que es esto que todo el mundo especula, que un primer gabinete sea un gabinete de transición, efectivamente, y que algunos se resguarden, digamos. Pero más allá de eso, a mí me parece que otros que pueden ser, Martín Redrado, por ejemplo, Nielsen, no están siendo buscados. O sea, quedaron de lado por diferentes motivos. ¿Les bajó el pulgar Cristina a ellos, a los que menciona Marcelo? Nielsen, Redrado. No, la verdad no tengo información, no dialogo con la expresidenta, pero bueno, eso es lo que trasciende en los medios. Sé que voluntad hay, pertenencia también, sobre todo en el caso de Guillermo, que estuvo trabajando, pero bueno, por ahí se le encomendó ahora otra tarea y se le pidió alguna cuestión puntual y la finalizó, pero me parece que hay que esperar un poco. La verdad que a mí hablar sobre vacío me genera un poco de incomodidad. Yo sé que ambos son dos profesionales que dan la talla como para el cargo, digamos. El caso de Redrado yo creo que es una figura con una estatura, si querés, similar a la del exministro Labaña. Digo, podría ser una... Digo, en cuanto a la señal, lo que vos decías, si hace falta un hombre fuerte. Bueno, una figura con peso, con mucho conocimiento, con contactos en el exterior, lo que te sirve es para simplificar en un solo nombramiento alguna idea y algún grado de racionalidad, de expertise, y eso es lo positivo. Después sí, claro, tenés que tener un plan que sea consistente, que sea integral, que vaya abordando los distintos problemas. Tenés problemas que tenés que abordar inmediatamente, por lo cual tenés que hacerlo casi
en el mismo momento abarcar diversos frentes y por eso necesita gente muy idónea. Sí, un dato, Nuria, uno de los que no quiere arredrado, por lo menos la información que tengo yo, es Alberto Fernández, más que un veto de Cristina. Y le pregunto a Néstor, porque lo dijo recién Marcelo, ¿es claramente peor la herencia que deja Macri respecto a la que había recibido? Mira, si mirás números de INDEC, son números realmente complejos. Ahora, lo que a uno le gustaría escuchar, porque más o menos las opiniones de cómo recibimos las tenemos, hay muchas opiniones y están los números que ratifican esas opiniones, es más que expresiones de voluntad de cómo vamos a salir, es decir, cuáles son las propuestas. Esto que decía Marcelo, si no hay plan, mal podemos estar pensando quién lo instrumenta. Y el diagnóstico y lo voluntario se ha dicho en toda la campaña. Entonces yo digo, ya está, esto es lo que hay y esto es lo que queremos. Ahora, por Dios, que alguien, los que va a tener que gobernar, nos diga cuáles son las propuestas. Propuestas que tienen que ser algunas estructurales, de largo plazo, con cierta complejidad, y después está el bendito plan de coyuntura de verano. Yo creo que el tema de quién es tiene mucho que ver con generar expectativas positivas hacia adelante en la gente, pero lo que me preocupa es que realmente es ese quién es qué va a hacer para poder cumplir con esta función voluntaria. Lo preocupante también es que se vaya a un esquema de muchos ministros. O sea, se cometa el mismo error que cometió Macri. Claro. O sea, que lo que pasa es que yo creo que el gabinete estaba más o menos definido hace 15 días, de que volvió Cristina. O sea, Cristina vetó no solo en el área económica, a ver, ¿no? Ahí me quiero meter y vuelvo con Marcelo porque es uno de los que más letras, sino el que más tiene de lo que está pasando adentro, ¿no? En la cocina de donde se está generando la información y las decisiones que se van a tomar. Cristina, ¿tiene incidencia real en el gabinete? Cristina vetó, porque hasta hace 15 días teníamos supuestamente un gabinete cerrado, hasta hace 20 días. O sea, Alberto Fernández, el día que Cristina volvió de Cuba, dijo, el gabinete está casi listo, está Casi definido. Sí, casi definido, y pareciera que no, porque digamos, algunos nombres que estaban firmes empezaron a tambalear, otros que o sea, por ejemplo, el caso de Gorgal, que es una excelente profesional, es un tipo que muy reconocido, que estaba armando los equipos y todo, de repente no está. ¿Pero va a ser un gabinete, crees vos, más con incidencia kirchnerista, por decirlo de algún modo? No, pero si vos querés nombrar a X y vas y te ponen cara, ¿viste? Y te dice, mejor no, porque... Está bien lo que dice Marcelo, porque quizá no es que Cristina, por lo menos lo que me explicaba, no es que Cristina no. Dice, bueno, ¿te parece Gorgal? Y ahí también hay una decisión de Alberto Fernández. A mí me decían, por la única persona que Cristina puso cara y Alberto siguió avanzando es Vilma Ibarra. Recordemos, Vilma Ibarra le escribió un libro contra Cristina, con lo cual pero no era muy Cristina respondió con Zanini, ¿no? Que fue una señal muy negativa. O sea, yo tengo entendido que a sectores del empresariado, por ejemplo, en la reunión de la Unión Industrial Argentina del jueves, la principal, no, más allá de lo que pasaba en el escenario, lo que se hablaba era, bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Vuelve el cristinismo duro? ¿Es lo que dijo Alberto Fernández? ¿Va a ser, digamos, una cosa más amplia? ¿Se acabó la grieta o vienen los gurkas? Bueno, porque ahí está el balance o desbalance sobre el cargo que ocupan y el nombre. Hay lugares que el cargo es más importante que el nombre, sin duda. Pero un nombre como el de Zanini, por más que vaya a la procuración, que es el jefe de los abogados del Estado. Sí, es el que querella o no en los casos de corrupción, porque continúan las querellas, las acciones del Estado contra los casos de corrupción de Cristina, creo que no. Y avanza contra Macri, también esa es la pregunta. Exactamente. Blanqueo de capitales. Pero además hay otra cosa importante. Zanini y Alberto Fernández siempre le llevaron horrible. O sea, esto es público notorio, no digo ningún secreto. Entonces, incorporarlo... Vamos a ver qué pasa, si termina incorporándose o no. Pero se ha instalado que sí. La gente generalmente no recuerda el nombre de quién es el procurador. Angelina Bona tal vez fue una de las últimas que se recuerdan. Sí. Pero en el caso de Zanini es como está atado a lo tóxico del kirchnerismo, ¿no? Sí. No sé si a lo tóxico, pero sí al ADN. A la posición más dura, ¿no? Negativo, tal vez. Sí, la imagen es negativa.